Científicos de la Universidad de South Wales en Sydney, Australia, han descubierto el propósito de una tablilla de arcilla de 3.700 años de antigüedad. Durante días, la IA procesó números, buscando en antiguos marcajes que se pensaban eran poco más que notas de práctica. Su sujeto era Plimpton 322, una tabla de Babilonia de hace 3.700 años. Plimpton 322 es posiblemente el documento matemático más interesante y sofisticado del mundo antiguo. Nos dice que las civilizaciones pasadas entendían las matemáticas mucho mejor de lo que pensábamos. Pero cuando terminó el análisis, reveló algo que nadie esperaba. La tableta contenía un sistema matemático impecable, un conocimiento que no debería haber existido hasta dentro de 1500 años. Ese descubrimiento por sí solo fue inquietante, pero lo que vino después fue peor. Otras tablillas babilónicas llevaban mensajes de hambre, muerte y reinos destinados a caer. El misterio de una tableta de arcilla. Lo suficientemente pequeña como para caber en tu mano, pero lo suficientemente poderosa como para cambiar la historia, este fragmento de arcilla no es un relicario común. Durante más de un siglo, permaneció desapercibido en los archivos de la Universidad de Columbia. Y con apenas 12 centímetros y medio de ancho y 8 centímetros y 3 milímetros de alto, apenas parece notable. Sin embargo, hoy en día, se conoce mundialmente como Plimpton 322. La historia de cómo surgió comienza a principios de 1900 en la tierra árida de lo que ahora es Irak. Cerca de las ruinas de la ciudad sumeria de Larsa, Edgar Banks hizo un descubrimiento inusual. Banks no era solo un arqueólogo, sino también un diplomático y un aventurero. Era el tipo de hombre cuyas hazañas inspiraron posteriormente al personaje de ficción Indiana Jones. Aún así, ni siquiera él se dio cuenta del peso de lo que había encontrado. El fragmento de arcilla estaba cubierto de escritura cuneiforme, que es uno de los sistemas de escritura más antiguos de la historia humana. Para escribirlos, los antiguos escribas presionaban un cálamo de caña en arcilla húmeda. Esto dejaba marcas en forma de cuña que transmitían sus mensajes a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que Banks desenterró era diferente. Esto no era un decreto real, ni un mito, ni un registro de un templo. En su lugar, la tableta mostraba números que estaban ordenados ordenadamente en 4 columnas y 15 filas. Durante décadas, los académicos intentaron explicarlo. Algunos creían que era una simple ayuda para maestros, una hoja de problemas de práctica destinada a estudiantes que aprenden matemáticas básicas. Otros pensaban que era un registro contable, una herramienta de un escriba para rastrear bienes comerciales. También hubo quienes argumentaron que estaba incompleto, con una sección izquierda faltante que podría contener la clave de su verdadero propósito. La orientación horizontal de la tableta y la continuación de líneas en su reverso en blanco solo profundizaban el enigma. ¿Podría haber sido parte de un trabajo más grande destinado a continuar en el reverso? Sin embargo, nadie pudo ponerse de acuerdo. ¿Era esta una herramienta de aula o un descubrimiento matemático revolucionario? Ahora, los números en sí mismos fueron escritos en su sistema de base 60, conocido como sexagesimal. Este mismo sistema aún da forma a nuestras vidas hoy. Es la razón por la que tenemos 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora. Para su tiempo, sin embargo, era muy avanzado. Aún con este conocimiento, los expertos concluyeron que la tablilla era poco más que una reliquia menor de la aritmética antigua. Pero había un problema. Unos ojos cuidadosos notaron que los números no eran aleatorios. Seguían patrones, ordenados en una progresión que parecía demasiado deliberada para ser explicada simplemente. ¿Por qué un simple ejercicio sería arreglado con tal precisión? ¿Por qué un libro de contabilidad ordinario tendría una estructura oculta que insinuara algo más profundo? Durante muchos años, estas preguntas fueron ignoradas. La mayoría de los historiadores siguieron adelante, contentos con sus explicaciones seguras. Pero un puñado de matemáticos siguió buscando, incómodo con la idea de que Plimpton 322 pudiera descartarse tan fácilmente. Intuían que la historia oficial no coincidía con la evidencia. ¿Era posible que esta tablilla contuviera conocimientos mucho más allá de lo que los estudiosos habían asumido? ¿Podrían los babilonios, hace casi 4000 años, haber comprendido conceptos que no se volverían a ver hasta la época de las matemáticas griegas? Si es así, entonces el significado de Plimpton 322 era mucho más inquietante de lo que nadie se atrevía a imaginar. Los números que cambiaron lo que sabemos sobre Babilonia. El secreto de Plimpton 322 no residía en palabras, sino en números. Los números en su superficie no eran aleatorios. Trazaron los lados de triángulos rectángulos, el mismo principio que ahora conocemos como el teorema de Pitágoras. Sin embargo, la tablilla fue escrita más de 1000 años antes de que Pitágoras naciera. ¿Cómo podrían los babilonios haber comprendido esto? ¿Y por qué habrían registrado cuidadosamente una lista tan extensa de lo que ahora llamamos triples pitagóricos? Algunas de las entradas no eran pequeñas ni simples. Describían triángulos masivos y muy precisos que habría sido casi imposible identificar por casualidad. Una línea incluso señalaba un triángulo con lados que medían 12.079 y 13.500. La escala y precisión dejaban claro que esto no era un accidente. Planteó la pregunta, ¿qué propósito servía? Durante generaciones, el significado de la tableta se había escapado de las manos de los estudiosos. Sus números eran una sombra de alguna lógica olvidada, como si llevara un conocimiento que nadie vivo pudiera descifrar completamente. Estaba allí, preservado en arcilla, esperando algo que la humanidad aún no había inventado. Ese punto de inflexión llegó en la era moderna.
Con poder de cómputo capaz de descifrar patrones que la mente humana podría pasar por alto, la inteligencia artificial finalmente se aplicó al rompecabezas. Este nuevo enfoque desbloqueó la estructura detrás de los números y reveló la verdad. Lo que una vez se había descartado como un fragmento de aritmética, se convirtió en evidencia de un diseño matemático avanzado. Y lo que la inteligencia artificial descubrió dejó a los expertos inquietos, pues demostró que los babilonios sabían mucho más de lo que la historia nos había permitido creer. Matemáticas, poder y el imperio babilónico. ¿Qué tipo de mundo podría dejar atrás una tableta de arcilla que todavía nos inquieta casi 4 milenios después? Para entenderlo, tenemos que retroceder al imperio babilónico. Babilonia en ese momento era más que una ciudad. Era un centro de poder en Mesopotamia, con reyes gobernando desde grandes palacios construidos a lo largo de las orillas del río Éufrates. Los gobernantes de Babilonia veían el conocimiento como poder. Emplearon a eruditos que estudiaban los movimientos de los planetas y las estrellas. Estos estudiosos luego registraron sus hallazgos en tablillas de arcilla. Los babilonios conectaron los cielos con el destino humano. Creían que los cambios en el cielo podían predecir eventos en la tierra. Lo que para nosotros parece ciencia era, para ellos, tanto astronomía como profecía. Las matemáticas formaban la columna vertebral de este mundo. Los babilonios usaban un sistema numérico basado en 60, por lo que hoy dividimos una hora en 60 minutos y un círculo en 360 grados. Las tabletas de arcilla estaban llenas de cálculos desde registros contables de cultivos hasta geometría avanzada. Sus métodos les permitieron resolver ecuaciones complejas mucho antes de que tales conceptos aparecieran en Grecia. Medían tierras, planificaban el riego e incluso seguían los ciclos lunares con precisión. Pero, ¿por qué una civilización así tallaría números y formas en una pequeña losa de arcilla como la que ahora conocemos como Plimpton 322? La respuesta reside en su manera de mezclar necesidades prácticas con un deseo de orden. Para construir una ciudad de templos y canales, requerían matemáticas precisas. Los triángulos y las proporciones les ayudaron a diseñar estructuras que soportaron el paso del tiempo. Los agricultores dependían de estos cálculos para dividir la tierra de manera justa. Los constructores, por otro lado, confiaban en ellos para levantar muros que no se derrumbaran. La tableta no era una curiosidad para ellos, era una herramienta que reflejaba tanto su habilidad científica como su necesidad de estabilidad. La cultura en Babilonia fue moldeada por sus dioses, pero también por su búsqueda del conocimiento. La educación se centraba en escuelas de escribas, donde los niños pasaban años aprendiendo la escritura cuneiforme y dominando la aritmética. Estos estudiantes copiaban problemas en arcilla mientras practicaban cálculos que los preparaban para trabajar en la administración, el comercio o el servicio en el templo. El alcance de la ciencia babilónica fue mucho más allá de sus propias fronteras. Sus registros astronómicos influyeron en civilizaciones posteriores. Esto incluyó a los griegos, quienes se basaron en el conocimiento babilónico al formar sus propias ideas de geometría y el cosmos. El estilo arquitectónico de los zigurats inspiraría a culturas posteriores a construir estructuras monumentales que apuntan hacia el cielo. Incluso hoy, cuando los matemáticos examinan Plimpton 322, encuentran métodos que parecen extrañamente modernos. Así que cuando miramos una tablilla como esta, no solo estamos leyendo números antiguos, estamos adentrándonos en una civilización que usaba las matemáticas como un lenguaje para conectar la tierra y el cielo, para organizar la sociedad y para definir el poder. Los babilonios no separaban la ciencia de la vida diaria. Para ellos, los números tenían importancia, moldeaban las paredes a su alrededor y guiaban su visión del universo. La verdad oculta en Plimpton 322. Un escaneo de la antigua tablilla se convirtió en una de las revelaciones más sorprendentes en matemáticas. Los investigadores alimentaron una imagen de alta resolución del Plimpton 322 en inteligencia artificial. Esta no era una máquina cargada con suposiciones sobre la historia o las matemáticas. Estaba diseñada para buscar patrones en conjuntos de datos masivos, descubriendo conexiones invisibles al ojo humano. Línea por línea, cuña por cuña, incluso la grieta más pequeña en la arcilla fue examinada. Los resultados lo cambiaron todo. La inteligencia artificial confirmó que la tablilla estaba, de hecho, sobre triángulos, pero iba mucho más allá de lo que los expertos alguna vez creyeron. En lugar de ser una colección dispersa de ejercicios, se reveló como una tabla trigonométrica. Al principio, eso puede sonar como un regreso a las lecciones de matemáticas en la escuela, llenas de círculos, ángulos y números que se extienden infinitamente, pero lo que reveló esta tabla no se parecía en nada a la trigonometría atribuida a los griegos en el segundo siglo antes de Cristo. La trigonometría griega era útil, pero se basaba en aproximaciones. Piensa en pi, un número que no se puede expresar completamente, y que nos obliga a trabajar con decimales interminables. Útil, sí, pero siempre un poco desviado. Los babilonios, sin embargo, habían tomado una dirección completamente diferente. Su sistema no se basaba en ángulos, sino en proporciones exactas. Usando su sistema numérico de base 60, crearon la única tabla trigonométrica perfectamente precisa conocida en la historia. Sin redondeos, sin errores, solo precisión esculpida en arcilla. Ahora imagina estar frente a un zigurat, una enorme pirámide de piedra que se eleva paso a paso hacia el cielo. Si fueras un constructor antiguo encargado de construir uno, necesitabas que la inclinación de cada pared fuera impecable. Cualquier pequeño error repetido nivel tras nivel podría llevar al desastre.
Con los métodos griegos, incluso los mejores cálculos llevarían pequeños errores que podrían acumularse. Con el método babilónico preservado en el Plimpton 322, esas pendientes podrían calcularse con absoluta precisión cada vez. La tableta tenía 15 filas y la IA mostró que cada una describía un triángulo rectángulo. La secuencia se movía en orden perfecto con las pendientes disminuyendo constantemente. Esto no era un registro aleatorio. Era una mesa maestra, un plano para ingenieros, constructores y topógrafos. Les permitía diseñar con confianza usando matemáticas siglos adelantadas a lo que el resto del mundo algún día llamaría avanzado. Durante generaciones, los eruditos se habían preguntado por qué existía tal tablilla. ¿Era simplemente una herramienta de enseñanza, un conjunto de problemas para que los escribas jóvenes practicaran? Los hallazgos de la inteligencia artificial cierran esa puerta. Esto no fue un ejercicio de aprendizaje mecánico. Fue un poderoso instrumento creado con un propósito, una pieza de tecnología en su propia forma, tan importante como cualquier máquina que usamos hoy. Lo que la inteligencia artificial descubrió no fue solo una traducción, fue la decodificación de una ciencia olvidada hace mucho tiempo. Los babilonios no estaban limitados a la aritmética simple que a menudo se supone de ellos. Más de 1500 años antes que los griegos, habían desarrollado un sistema de matemáticas que no solo era avanzado, sino que en algunos aspectos, superior a lo que siguió. Pendientes perfectas, cálculos impecables, y una elegancia que casi resulta inquietante por su precisión. Y con ese descubrimiento, vino una pregunta que aún hoy deja en duda. Si un imperio tan antiguo poseía un sistema más exacto que el nuestro, ¿qué más podrían haber sabido que permanece oculto en arcilla esperando ser desbloqueado? La desaparición intelectual más grande de la historia. Plimpton 322 lleva un mensaje secreto que preocupa a los historiadores. La parte inquietante no es que describe el fin de la humanidad, sino que revela cuánto de nuestro pasado se ha enseñado incorrectamente. Siempre nos dijeron que el conocimiento avanzaba en una línea limpia desde los babilonios hasta los egipcios, luego a los griegos, los romanos, y finalmente a nosotros. Pero esta tabla muestra algo diferente. Señala un momento de brillo extraordinario en el mundo antiguo que de alguna manera desapareció, dejando un vacío en la historia. Imagina lo que eso significa. Durante miles de años, este conocimiento avanzado desapareció y solo regresó en fragmentos cuando los griegos lo redescubrieron. Sin embargo, la magnitud de lo que se perdió es casi imposible de comprender. Es como si se hubieran descubierto planos para el viaje interestelar escondidos en una fortaleza medieval. Esa es la escala de lo que representa esta tabla. No encaja donde se encontró y sin embargo no se puede negar. Entonces la pregunta es, ¿qué podrían haber hecho los babilonios con unas matemáticas tan perfectas? Esto no era solo sobre medir ladrillos o apilar piedras. Estaban trabajando con trigonometría, un lenguaje que se conecta con la estructura misma del universo. La trigonometría nos permite calcular la distancia entre las estrellas, diseñar máquinas que funcionan con precisión y medir paisajes en todo el planeta Tierra. ¿Podrían haber mapeado el planeta con una precisión mucho más allá de su tiempo? ¿Podrían haber calculado los movimientos de los cielos con la precisión de las computadoras modernas? Estas preguntas ya no suenan imposibles una vez que consideras lo que revela la tabla. Incluso los jardines colgantes de Babilonia, conocidos como una de las 7 maravillas, adquieren un nuevo significado. Y si no fueran solo una impresionante exhibición de plantas y obras hidráulicas, sino una hazaña de diseño hecha posible por matemáticas tan avanzadas que no aparecerían nuevamente durante siglos. Este artefacto único nos obliga a replantearnos los límites de las civilizaciones antiguas. No fue un camino constante hacia el conocimiento, sino una subida, un colapso y luego un redescubrimiento. La inquietante verdad es que nuestra historia puede estar llena de picos de genialidad perdidos en el tiempo, siendo Plimpton 322 solo una huella sobreviviente de un brillo que nunca debería haber existido en esa época. Adelantado a su tiempo. Un análisis moderno con inteligencia artificial reveló que los números grabados en la superficie de arcilla Plimpton 322 no son registros primitivos, sino evidencia de una forma de matemáticas altamente avanzada. Y este descubrimiento sugiere algo mucho mayor. Los expertos ahora creen que la tableta podría no haber sido una creación independiente. En su lugar, podría ser un fragmento superviviente de toda una colección de trabajos científicos. Si es cierto, entonces gran parte del brillo babilónico se ha perdido para siempre. Ahí es donde comienza el verdadero miedo. Esto demuestra que el progreso de la humanidad no está garantizado. Las civilizaciones pueden contener conocimientos extraordinarios, solo para verlos desaparecer a través de la guerra, los desastres o la lenta erosión del tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿podría haber otras tablillas aún enterradas bajo las arenas de Irak? Si un artefacto contenía una forma perfecta de trigonometría, ¿qué podrían contener los otros? ¿Planos para dispositivos que aún no hemos inventado? ¿Registros de eventos astronómicos registrados con una precisión imposible? Quizás incluso un entendimiento más profundo de la física que tenemos hoy en día. La idea de que tal conocimiento sea borrado de la memoria es casi imposible de comprender. Durante siglos, los babilonios fueron retratados como un pueblo que apenas comenzaba a explorar las matemáticas y la ciencia. Sin embargo, Plimpton 322 fuerza una imagen diferente. Sugiere que pueden haber alcanzado logros que rivalizan o incluso superan los esfuerzos modernos.
en lugar de estar al comienzo de un viaje, podrían haber llegado a lugares que todavía nos esforzamos por alcanzar, lo que lleva a la pregunta más inquietante de todas. Si tenían tal poder en sus manos, ¿cómo podría desaparecer todo simplemente? Secretos perdidos en la caída de Babilonia. ¿Cómo puede una sociedad capaz de matemáticas avanzadas desaparecer repentinamente de la historia? Esa pregunta ha preocupado a los expertos durante años. La explicación oficial, la que se transmite a través de los libros de texto, apunta a la guerra y la destrucción. Babilonia nunca estuvo libre de conflictos. Surgió al poder, solo para ser conquistada por los hititas, más tarde por los asirios, y finalmente absorbida por el imperio persa. Cada invasión dejó cicatrices. Las ciudades fueron incendiadas y los templos derribados. Bibliotecas llenas de tablillas de arcilla fueron reducidas a cenizas. El conocimiento en Babilonia nunca se compartió ampliamente. Se mantenía dentro de un pequeño círculo de escribas y sacerdotes. Estos individuos guardaban sus secretos cuidadosamente, y si eran asesinados o desplazados durante la guerra, su conocimiento podía desaparecer en un instante. La trigonometría inscrita en Plimpton 322 pudo haber sido uno de esos secretos. Si solo unos pocos elegidos sabían cómo leerla y aplicarla, entonces su desaparición se vuelve más fácil de entender. Una vez que se fueron, el método pudo haber desaparecido con ellos. La explicación parece sencilla, incluso lógica, pero ¿es realmente así de simple? ¿Podría algo tan avanzado ser eliminado tan limpiamente? Los historiadores están empezando a cuestionar si esta explicación se sostiene. Después de todo, las matemáticas de este nivel no aparecen de la nada. Dominó Babilonia repentinamente conceptos que no resurgen hasta que los pensadores griegos los redescubren más de 1000 años después. ¿O falta una pieza del rompecabezas? El descubrimiento de esta tablilla sugiere que la historia puede no ser un camino recto de progreso. En cambio, puede subir y bajar, con conocimiento ganado en una era y perdido en otra. Esa posibilidad perturba nuestra comprensión de cómo crecen las civilizaciones. Si una sociedad pudo perder un conocimiento tan avanzado, ¿cuántos otros avances podrían haber desaparecido sin dejar rastro? Y luego viene la idea más inquietante de todas. La tableta puede no solo remodelar lo que pensamos que sabemos sobre Babilonia, sino que también plantea la posibilidad de que los propios babilonios no fueran los creadores originales de este conocimiento. ¿Y si lo hubieran heredado? ¿Qué pasaría si las matemáticas en la tableta pertenecieran a una cultura mucho más antigua, una que ha desaparecido completamente de los registros? El descubrimiento hace más que reescribir la historia. Nos impulsa a cuestionar si capítulos enteros del conocimiento humano han sido borrados, y nos deja preguntándonos quién desbloqueó primero estos secretos y por qué desaparecieron. La tableta babilónica de la perdición. Ahora, lejos de Plimpton 322, centrémonos en algo aún más inquietante. Imaginen descubrir una tablilla silente durante miles de años, solo para que revele predicciones de muerte, hambruna y colapso. Eso es exactamente lo que enfrentaron los investigadores cuando la inteligencia artificial logró descifrar una colección de tablillas babilónicas que datan de hace casi 4000 años. Lo que encontraron no fueron simplemente garabatos antiguos, sino advertencias aterradoras de desastres vinculados al cielo. Estas tablillas de arcilla, descubiertas hace más de un siglo en lo que hoy es Irak, estuvieron en colecciones de museos durante décadas. Aunque ingresaron al Museo Británico entre los años 1892 y 1914, su verdadero significado permaneció oculto. Solo con la ayuda de herramientas avanzadas se pudo traducir completamente el texto en cuneiforme, y cuando lo fue, los resultados fueron sorprendentes. Las inscripciones contenían 61 predicciones, cada una ligada a eventos astronómicos, especialmente eclipses lunares, que los babilonios veían con temor. ¿Por qué eclipses? Para los babilonios, la luna tenía una importancia extraordinaria. Ellos creían que los cambios inusuales en el cielo nocturno no eran coincidencias, sino advertencias codificadas de los dioses. Un eclipse, en particular, era visto como una señal de destrucción. Un presagio traducido lo dejó claro directamente. Si el eclipse aparecía y se despejaba de repente, entonces un rey moriría y una tierra poderosa caería. Tales mensajes no se tomaban a la ligera, especialmente en una sociedad donde la realeza se consideraba elegida divinamente. Los presagios no se detenían en muertes reales, hablaban de calamidades que arrasarían ciudades y campos por igual. Una línea escalofriante declaraba que en primavera, una plaga de langostas atacaría los cultivos de la tierra, dejando hambre a su paso. Otra advertía de lluvias y aguas inundadas desatadas por el dios Hadad, devastando las eras y arrasando con la cosecha. También se preveían ejércitos en los textos. Aparecen menciones de las fuerzas Guti y elamitas, sugiriendo que la guerra y la invasión se esperaban tras ciertos signos celestiales. Aún más sombríos eran los pasajes que predecían el colapso social. Una tablilla describió revueltas que derribarían muros y destruirían ciudades. Otro afirmó que si un rey famoso perecía, su hijo, aún no elegido, se apoderaría del poder. Lo que seguiría, decía el texto, sería guerra, desolación y el vaciamiento de tierras una vez llenas de gente. ¿Podría esto haber sido un recuerdo codificado de verdaderas luchas presenciadas por aquellos que vivieron bajo el dominio del imperio babilónico? ¿O era una proyección temerosa escrita para explicar el caos de los cielos?
Los orígenes de las tabletas apuntan a Sipar, una ciudad próspera durante la era babilónica, datando de aproximadamente 1894 a 1595 a.C., representan algunos de los primeros compendios conocidos de presagios de eclipses lunares. Los investigadores ahora creen que los eruditos antiguos pudieron haber recurrido a experiencias pasadas para dar peso a estas predicciones. Si una hambruna o guerra siguió alguna vez a un eclipse, entonces seguramente volvería a ocurrir. Descifrar el guión no fue una tarea pequeña. El cuneiforme, que significa en forma de cuña, fue creado presionando un estilete de caña en arcilla húmeda. Estos símbolos contenían múltiples idiomas, incluido el sumerio, el acadio y el persa antiguo. Para los ojos modernos, se ven como filas de marcas anguladas. Pero para los babilonios, eran el lenguaje de los dioses y reyes. Que estos símbolos hayan sobrevivido casi 4000 años solo para ser traducidos con la ayuda de la inteligencia artificial aumenta la inquietud en torno a su contenido. A medida que los investigadores modernos juntaron las palabras, quedó claro que los babilonios veían los cielos como un sistema de advertencia. Creían que los eventos en el cielo reflejaban las fortunas de aquellos en la tierra. Si la luna se oscurecía, los reyes temblaban. Si el eclipse cambiaba de forma extraña, los ejércitos se preparaban para la guerra. ¿Podría ser que a sus ojos, la supervivencia dependía de leer correctamente el cielo? Y si tenían razón una vez, ¿cuánto de lo que predijeron aún proyecta una sombra sobre nuestro mundo hoy? Predicciones antiguas de colapso. Si las primeras traducciones revelaron advertencias de hambruna, invasión y rebelión, lo que siguió fue aún más alarmante. Las tablillas no solo predecían desastres ambientales, hablaban de horrores que golpeaban el núcleo mismo de la sociedad. Un aterrador presagio declaró que los leones se descontrolarían, cortando las salidas de las ciudades. Otro advirtió que los perros se volverían locos, atacando e incluso devorando a las personas. Para los babilonios, tales imágenes no eran exageraciones sino posibilidades aterradoras que podían desarrollarse si los cielos señalaban inquietud. Los textos incluso se extendían a tragedias personales. Las mujeres embarazadas, decían las tablillas, no lograrían llevar a término a sus hijos no nacidos. Las familias se romperían antes de que una nueva vida pudiera siquiera comenzar. Los presagios también describían hambrunas tan severas que padres desesperados intercambiarían a sus bebés por plata. Tales como estos no solo son inquietantes, sino que también plantean una pregunta. ¿Fueron estos simplemente metáforas para el caos, o vinieron de recuerdos reales de sufrimiento? Otra predicción impactante hablaba del hijo de un rey que mataba a su padre para apoderarse del trono. Para los babilonios, la sucesión real no era solo cuestión de política. Estaba ligado directamente a los dioses y al orden del mundo. Un hijo que se vuelve en contra de su padre habría sido el signo máximo del colapso. Los textos incluso describen lo que seguiría. Tierras despobladas, ciudades convertidas en desolación y el poder desvaneciéndose. Uno no puede evitar preguntarse si tales escritos eran reflejos de verdaderas luchas dinásticas recordadas y talladas en arcilla para que las generaciones futuras temieran. Advertencias escritas en las estrellas. Los investigadores señalan que los reyes de Babilonia no simplemente aceptaban estos presagios al pie de la letra. Si una tablilla predecía la muerte de un gobernante, los sacerdotes realizaban comprobaciones adicionales. Practicaban la extispicia, lo que significaba inspeccionar las entrañas de los animales para buscar signos del destino. Si la lectura confirmaba el peligro, se realizaban rituales con la esperanza de cancelar el presagio. En casos extremos, los babilonios incluso llegaban a nombrar reyes sustitutos. Estos suplentes eran colocados en el trono temporalmente, soportando la ira de los dioses para que el verdadero gobernante pudiera sobrevivir. Es un pensamiento escalofriante. Hombres elegidos para morir en lugar de reyes sacrificados por la supervivencia. A pesar de estos rituales, la historia sugiere que algunos presagios coincidieron con eventos reales. Un ejemplo proviene de la muerte del rey Hammurabi en el año 1750 a.C. Murió a los 60 años aproximadamente, y aunque su dinastía duró otro siglo y medio, su fallecimiento marcó el lento declive del imperio que había construido. Las tablillas habían advertido que un rey famoso perecería, seguido de desolación y pérdida de poder. ¿Podría ser coincidencia esta conexión, o realmente los babilonios estaban viendo patrones entre el cielo y la tierra abajo? Los investigadores creen que los orígenes de muchos de los presagios pueden haber venido de experiencias reales. Si un eclipse fue seguido una vez por una inundación, entonces los futuros eclipses podrían estar vinculados a desastres similares. Aún así, también admiten que gran parte de la interpretación fue especulativa. Para los babilonios, los eventos en el cielo nunca carecían de significado. Eran advertencias cuidadosamente colocadas por los dioses, mensajes que exigían ser leídos. Esa creencia hacía que cada sombra en la luna fuera una posible profecía de destrucción. Las tablillas descifradas revelan cuán profundamente los babilonios conectaban los eventos cósmicos con su propia supervivencia. Sus reyes vivían bajo amenaza constante, convencidos de que los cielos podrían decidir su destino en cualquier momento. Para nosotros, las traducciones ofrecen más que historia. Muestran cómo el miedo a lo desconocido moldeó imperios enteros. Pero la pregunta sigue sin respuesta. Si miraron al cielo y vieron un desastre, ¿qué debemos hacer con sus advertencias ahora que han sido desveladas una vez más? Si has disfrutado descubriendo este olvidado fragmento de la historia, asegúrate de darle me gusta al video y suscribirte para más historias no contadas de nuestro mundo antiguo.